y estamos en el verso 5, que es el que iniciamos la semana pasada. Desafortunadamente la cámara se apagó y los que no vinieron no tuvieron la oportunidad de escuchar todo el mensaje, pero la idea es que vamos a continuar. Parece que este se va a apagar también. Vamos a continuar el día de hoy con el mismo versículo que estuvimos trabajando la semana pasada. Vamos a leer de todas maneras los versículos del 1 al 5, que es el preámbulo que hemos estado estudiando. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, queremos darte infinitas gracias en esta mañana por la oportunidad maravillosa que nos das de poder estar reunidos como tu iglesia y seguir teniendo la posibilidad de escuchar, de abrir, de estudiar esta tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque es de vital importancia para nosotros el poder entenderla, y rogamos para que tú nos dotes del entendimiento que necesitamos, de tal forma que tu palabra sea en nosotros viva y eficaz, y que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, haciéndonos pensar lo que tú quieres. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de ser llamados tus hijos y por estar reunidos como iglesia con el fin de seguir estudiando lo que tu palabra enseña. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vimos la semana pasada en el verso 5 hasta la primera parte del verso donde dice por su misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y debemos recordar que estábamos hablando específicamente que la misericordia de Dios se manifestó a los hombres no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino porque Él quiso dar. ¿Sí? Eso era algo de lo que hablábamos la semana pasada, que la misericordia no es que nosotros presentáramos delante de Dios una necesidad, sino que Dios establece darnos a nosotros el perdón no por algo que hubiésemos hecho, sino como algo que viene netamente de Él. Y poníamos el ejemplo de la persona que está pidiendo en la calle con el fin de llamar lástima, ¿sí? Que se colocan pedazos de piel, pedazos de carne, con el fin de llamar la atención, y de esa manera usted sienta lástima, sienta compasión de ellos y les dé misericordiosamente, ¿sí? Pero no es eso lo que Dios hizo con nosotros. Ahora vamos a mirar cómo se manifestó esa obra salvífica de la misericordia de Dios. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Por el lavamiento de la regeneración. Hermanos, nosotros necesitamos tener en claro que cuando la palabra del Señor nos habla del lavamiento, está haciendo mención a otros textos que nos hablan específicamente también del ser lavado. Empezamos con Salmos, venid pues y estemos a cuentas. Perdón, Isaías, venid pues y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? El salmista escribe diciendo también
límpiame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Noten ustedes que específicamente en esos dos textos se está hablando de la importancia que debe haber para nosotros en el lavamiento. No podemos, como lo dijo el Señor Jesucristo, específicamente a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. ¿Se da cuenta? Hermanos, nosotros de ninguna manera podemos caer en el error de creer que el lavamiento es algo que nosotros podamos hacer. Si ustedes notan, el salmista está diciendo lávame, no diciendo dame con qué lavarme. ¿Se da cuenta? Son dos cosas diferentes. En una, cuando le está diciendo al salmista lávame, le está diciendo yo soy incapaz de lavarme por mí mismo. Soy incapaz. Por eso necesito que tú me laves, necesito que tú me limpies. Y esa es la situación en la que nosotros como creyentes estamos. Hermano, no podemos por nuestros propios medios purificarnos. No hay manera. Solo es por medio del Señor Jesucristo. Ahora, demos un salto largo hasta Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando está en Apocalipsis capítulo 10, capítulo 6, por ahí, cuando habla de la multitud vestida de ropas blancas? ¿Sí? Él pregunta, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y la respuesta es, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Entonces, pareciera que hay una contradicción en esa situación, de que los que están en Apocalipsis se lavaron ellos y en el Antiguo Testamento era necesario que alguien lavara. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que la Biblia no se contradice y es el Señor el que hace el proceso de lavamiento en nosotros. Por eso dice, por el lavamiento de la regeneración. Ahora, ¿qué quiere decir eso entonces? El lavamiento no es algo nuestro, lo hace el Señor. Y por medio de ese lavamiento somos regenerados. Escuche bien, regenerados. Cuando usted escucha la palabra regenerado, ¿qué le hace pensar? ¿En qué piensa usted específicamente cuando escucha decir que alguien ha sido regenerado? Ha habido un cambio. ¿Ha habido un cambio? No. ¿Qué es una nueva persona? No. Que ha echado atrás lo que ya hizo y vuelve de nuevo a ser más gente, más útil, más Tiene la idea, pero no es todavía. Que lo que era ya no es más, y ahora es una nueva criatura. No, eso no es. Regenerar no es en ninguna manera cambiar algo de lo que era. Regenerar es volverlo a su estado original. ¿Me hago entender? Eso es regenerar. Cuando usted lleva un jarrón que se ha partido un pedazo, ¿a qué lo lleva? A que lo restauren, a que lo regeneren, a que lo acomoden a su estado original. ¿Cuál es nuestro estado original?
¿Mm? Pecado. No. Nuestro estado original es la creación de Adán, hombre perfecto. ¿Sí? Ese es el estado original. Entonces, lo que significa aquí el lavamiento de la regeneración es el Señor Jesucristo se encarga de nosotros volvernos a nuestro estado original de la creación, ser limpios como fue creado Adán. ¿Me hago entender? A eso es a lo que hace la mención, la regeneración. Pero ese lavamiento solo lo puede hacer aquel que sabe específicamente cómo somos y cómo éramos. Si yo le digo a usted, tome esta hojita y déjela en su estado original, ¿qué haría usted? Borrar todo lo que ha escrito de Sale una fotocopia. ¿Sacarle una fotocopia sería dejarla en su estado original? No, porque dice otra libreta, o sea que no tuviera nada escrito. ¿Podríamos volverla a su estado original? No. No, es imposible. ¿Por qué? Porque si yo le borro lo que tiene, se va a notar que fue borrado. Así que eso no es una regeneración, no es una restauración, es simplemente un proceso de limpieza que le hacemos. Pero nunca será la hoja que fue antes de tener esto escrito. Nunca. El Señor sí tiene la capacidad de quitar de nosotros absolutamente todo y volvernos al estado original en Dios, la creación. Él sí tiene la capacidad. ¿Por qué? Porque Él sabe cómo éramos y cómo somos. ¿Me hago entender? Entonces, el lavamiento de la regeneración es algo que Pablo menciona en este momento y lo hace con el fin de hacernos entender, porque si tomamos el contexto que traíamos, recuerden que él está diciendo, nosotros en otro tiempo éramos tales y tales cosas, pero por la misericordia de Dios, Él nos lava y nos vuelve a un estado original, pero no al estado original pecaminoso, sino al estado original de no tener pecado. ¿Me hago entender? Eso es lo único, el único que lo puede hacer es Cristo. Entonces, si vamos al relato del Señor Jesucristo lavando los pies de sus discípulos, es un símil, digámoslo así, de lo que iba a suceder con nosotros. Toma un lebrillo, que es una especie de platón, una especie de vasija, lo coloca en el piso, trae una toalla y empieza a lavar los pies de sus discípulos. Noten algo. El Señor Jesucristo, si recuerdan el texto, el Señor Jesucristo no les dijo primero, vayan y se lavan los pies porque luego yo se los voy a lavar. No. ¿Qué hace el Señor? En la condición en la que venían esos pies, Él los lava. ¿Se da cuenta de la diferencia? Una cosa es que yo les diga a ustedes, hermanos, mañana voy a hacer lavamiento de pies. Así que por favor córtense las uñas, échense buen talco, pónganse medias nuevas para que no tengan pecueca, para que no haya mal olor, traigan su propia toalla para podérselo secar después, háganse un pedicure bien hecho y yo les voy a lavar los pies. No,
El Señor Jesucristo no dijo eso. Sencillamente tomó el platón, lo puso en el piso, trajo su toalla y le dijo, vengan que les voy a lavar los pies. En la condición en la que venía. Ahora, miremos unas alternativas allí que se dieron, unas cosas que sucedieron allí. ¿Cómo venían? Sucios. ¿Por qué? Porque estaban caminando. Ellos venían de caminar. Habían estado todo el día caminando y días anterior también. Ahora, usted y yo sabemos que si nosotros permanecemos en sandalias caminando por ahí, los pies se llenan de tierra y empiezan a coger un color y una forma, no tanto la forma, sino una textura, y además de eso, una presentación no muy agradable. Porque unos pies sucios son feos. Unos pies sucios son feos. ¿Han visto ustedes, damas, que les gusta usar de esmalte en sus uñas? ¿Se han fijado lo feos que se le ven los pies cuando el esmalte está ya cayéndose? Se ven feos. Mírense sus manos, y si sus manos también las pintan y tiene media uña pintada y la otra no, eso se ve feo, se ve desagradable. Ahora imagínense la situación de los discípulos. Ellos no hacían pedicure, ellos no se pintaban las uñas, pero tenían todo el día que estar caminando con el Señor. En una zona cálida, donde los pies sudan, y al sudar no es salir a caminar por la pavimentada, como hoy tenemos las calles que tienen buen asfalto y usted puede caminar sin ningún problema por ahí. No, era en medio de arena, en medio de tierra, muchas veces pasar por el fango. ¿Cómo le quedan los pies cuando usted se mete a un barrialete? No. Le quedan bonitos, ¿cierto? La sensación de ser. Bueno, los pies de los discípulos venían sucios. Y el Señor no repara la condición en la que vienen los pies, sino que de inmediato los toma, los mete en el agua y los lava. La Iglesia Católica, por años, ha celebrado el lavamiento de pies. Pero a la persona a la que le van a lavar los pies, le avisan con una semana de antelación, para que ese día llegue con los pies limpios. Y el lavamiento de pies que se hace simplemente es tomar un poco de agua y arrojarla en el pie, no es más. Ya. Y le pone la toalla así, porque ni siquiera le seca, simplemente le pone la toalla así encima y ya fue el lavamiento de pies. ¿Qué pasa? ¡Qué ridículo eso! ¿Ustedes creen que el Señor hizo eso? Les aseguro que no. Los pies de los discípulos venían sucios. Y esos pies sucios son los que Él toma con sus manos. ¿Cómo creen que quedaría el agua después de lavarle los pies a cada uno de ellos? Le aseguro que al Señor le correspondió cambiar el agua cada vez que lavó a uno de sus discípulos. Aunque el texto no nos lo diga, seguramente hubo que cambiar varias veces el agua
agua porque quedaba sucia después de lavar a uno. Y ese lavar era meter sus dedos en los dedos de los pies de esta persona con el fin de que quedaran limpios. No era solamente para mojarlos. De lo que se trataba era de limpiar, no de mojar solamente. Y ese trabajo lo hace el Señor. Entonces, si nosotros miramos, Pablo está haciendo referencia a eso, el lavamiento de la regeneración. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿cómo están sus pies? En teoría deberían estar limpios, ¿cierto? En teoría. A no ser de que usted sea de los que se acuesta con los pies sucios. No, pues uno todo el día tiene calzado y tiene media y los pies no están sucios. Exactamente. Entonces, usted se acuesta y cuando se levanta sus pies están limpios. Pero si usted usa sandalias durante todo el día, esa caminadera por aquí y por allá va a hacer que al final del día sus pies estén sucios, y lo que hace el Señor es restaurarlos a su estado original, limpios. ¿Se da cuenta? Ese es el lavamiento de la regeneración. Hago un paréntesis aquí. Las casas que abundan en el mundo entero, y aquí en Colombia también, se llaman casas de restauración. ¿Sí? ¿Las han oído? Casas de restauración. Yo le pregunto, ¿será que ellos logran volver a una persona a su estado original? No. La respuesta es no. Nunca lo logran. Lo que ellos hacen es tratar de que ese personaje que entra a su casa de restauración ya no vuelva a consumir los alucinógenos como lo hacía antes. Pero no logran volverlo a su estado original. Su estado original es algo que solamente puede hacer Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, déjeme decirle esto. El lavamiento que el Señor Jesucristo nos hace a nosotros nos vuelve a nuestro estado original en Él. Por eso lo dice Romanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan Romanos capítulo 8 cómo dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él se encarga de quitar de nosotros el pecado y ponernos ahora delante de su Padre en nuestro estado original. ¿Se da cuenta? Por eso dice, a los que antes conoció, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Se da cuenta? Todo ese proceso solo lo hace un Cristo. Y lo dice Pablo también de esta manera. El pecado entró al mundo por un hombre, pero también por un hombre la regeneración, la restauración, la salvación. Y dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo
vivificados. ¿Se da cuenta? En otras palabras, el primer estado de Adán, cuando es creado, es un estado de vida. Pero él cae de ese estado de vida y en él morimos todos los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo viene y dice: ustedes son mis hijos, y como mis hijos, yo voy a llevar su pecado, pago la deuda que ustedes tienen, y ahora ustedes vuelven al estado original de vida. En Cristo todos seremos vivificados. En otras palabras, esa vida que nos fue arrancada por el pecado, la volvemos a adquirir con Cristo. ¿Me hago entender? Por eso, hermanos, es que yo no puedo pensar que es algo que yo pueda lograr por mí mismo. No depende de que yo acepte a Cristo, no depende de que yo le abra la puerta del corazón, no depende de que yo lo invite a reinar mi vida. No. Depende absoluta y únicamente de Él. Es Él el que hace toda la obra. Y por eso dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se da cuenta? Entonces, mi hermano querido, si volvemos a hablar del lavamiento, nosotros no podemos ir donde el Señor a decirle: láveme a mí, Señor, yo quiero ser sanado, yo quiero ser limpiado. No, no lo podemos hacer. ¿Y sabe por qué? También lo dice Romanos capítulo 1. El hombre natural está perdido en sus delitos y pecados. Aunque sabe hacer lo bueno, no lo hace. Lo dice: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que su necio corazón se entenebreció y se metieron por lucro en otras cosas. ¿Ve? Lea Romanos capítulo 1 y allí usted encontrará toda la situación en la que el hombre en su estado caído se encuentra. Pero el Señor Jesucristo hace todo el proceso para que nosotros podamos ser limpiados. Entonces, el hombre natural dice: no anhela las cosas espirituales porque para él son locura. Él no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y solo a quienes se le da la posibilidad de entenderlo, a aquellos que son restaurados, que son regenerados a su estado original. Cantamos un himno que dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se acuerdan? Cantamos un himno que decíamos esta mañana: comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. ¿Sí? Hermanos, no es algo que nosotros podamos hacer por nosotros. Es el Señor Jesucristo quien derrama su sangre para que nosotros por ella seamos lavados. Por eso también dice la Escritura, y lo dice el mismo Señor Jesucristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si me permiten hacerle un pequeño cambio a ese versículo, si le dijéramos: si el Hijo os lavare, seréis verdaderamente limpios. ¿Sí? Haciendo un paráfrasis allí todo raro. Pero el Señor es el que se encarga de hacer eso.
No es algo que yo lo pueda hacer. Recuerdo ahorita el caso en el que un hombre se acerca al Señor lleno de lepra. ¿Se acuerdan? Y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanar. Algunos han tomado ese texto para decir: sí, ven que sí es algo que nosotros podamos hacer. Y lo que nosotros debemos recordar es que la palabra del Señor dice: ninguno puede llamar a Dios Señor si el Padre no se lo da. Si no es el Padre el que pone en el corazón y en la mente y en la boca de esa persona la necesidad de llamarle a Dios Señor, nunca lo hará. Entonces, cuando este hombre se acerca con su lepra al Señor Jesucristo, no es porque él crea que el Señor Jesucristo le puede limpiar, sino porque es el mismo Señor el que lo lleva a él. Tal vez algunos se puedan pegar de ahí para decir que sí es necesario que nosotros le digamos a Dios que haga algo con nosotros. Por eso dice también la Escritura: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará con él todas las cosas? ¿Ven? Hermano, no se deje meter cuento en su cabeza. No piense en ninguna manera que usted es el que llega para que lo laven. Es el Señor el que lo llama. Y es el Señor el que lo lava. No podemos hacer nada nosotros por nosotros. Así que nos salvó. Miren el proceso del versículo, de los versículos anteriores. Recuerda, versículo 3, nosotros también éramos en otro tiempo, hay una cantidad de cosas que menciona. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿dónde se habla de ahí de que el hombre tuvo necesidad de Dios? ¿Cierto que no? Dice: cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor, entonces nos salvó. Pero no por algo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Va conmigo hasta ahí? ¿Dónde Pablo está diciéndole a Tito que él debe invitar a la gente a que acepte a Cristo como Salvador? Lo que Pablo le está haciendo ver a Tito es: Tito, si no fuera por Dios, nosotros seguiríamos allá, en esas condiciones. Pero Dios nos sacó de allá. Y no porque nosotros fuéramos buenos, sino porque Él quiso. Y nos hizo quienes somos ahora. Así que recuerda esto: Él fue el que te lavó a ti y a mí. Y recuerde usted también eso, hermano. Él fue el que nos lavó a usted y a mí, y nos hizo volver a nuestro estado original en Dios. Por eso dice, cuando ya podemos ver las cosas de esta manera, dice Juan 3:16. ¿Recuerdan qué dice? A ver, más duro. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y ese creer de quién viene? ¿De la persona que acepta? El versículo 18 les da la respuesta. El que en él cree no es condenado. Escuche bien. Porque es que de pronto se malinterpreta el verso. El texto dice: el que en él cree no es. No es.
No dice no será. Dice no es. Tiempo presente. O sea, nadie lo va a condenar. No es condenado. Pero el que no cree ya ha sido. No dice será condenado. Ya ha sido condenado. Son dos cosas que están claras allí. No hay condenación para los que creemos en Él, y sí hay condenación para los que no creen en Él. No es que no vayamos a ser condenados, sino que de inmediato la condenación fue quitada de nosotros. Pero de los que no han creído, ahí permanecen en ellos. ¿Me hago entender? Hermanos, si nosotros vemos todo el panorama, el Señor Jesucristo lavando los pies a sus discípulos y Pedro diciéndole: Señor, nunca me lavarás los pies. Tal vez usted sea de los que diga como Pedro. Tal vez usted no diga: Señor, nunca me lavarás los pies, pero esté diciendo: yo no necesito ser lavado, yo no soy tan malo. ¿Para qué? Yo no necesito eso. ¿Creen ustedes que Pedro estaba obrando de esa manera? ¿O qué era lo que estaba pasando con Pedro? Algunos han querido, vi un programa hace unos días en televisión, y trataban tan mal al pobre Pedro. Lo presentaban como la peor cosa que le había podido pasar al Señor Jesucristo. Sí, lo escogieron allá. Y decían: es que Pedro siempre fue malo. Es que Pedro era alguien que no cambiaba. Y mostraban a Pedro en una condición de ser alguien pendenciero, alguien que le gustaba buscarle males al cuerpo. Pero yo miraba, comparaba lo que ellos estaban diciendo con la Escritura y decía: ese no es el Pedro que yo veo en las Escrituras. Ese no es el Pedro que yo veo. Por el contrario, yo veo a un Pedro que estimaba tanto al Señor. En esos 3 años que ya llevaba con Él, había logrado llegar a una pertenencia tal con el Señor Jesucristo, que llega un momento en el que Él le dice: no, es que ¿cómo se te ocurre? Yo no voy a permitir que me lave los pies. Es algo bajo para ti, Señor. No merezco que me laves los pies. Ese es el Pedro que yo veo. No a alguien altivo. Yo veo a un Pedro que está diciendo: Señor, es imposible, yo no puedo dejar que tú, siendo quien eres, laves estos pies puercos y sucios que tengo yo. No lo puedo permitir, Señor. Y por eso algunos dicen que el Señor les responde fuertemente, pero tampoco veo eso. El Señor lo que le dice es: Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo, Pedro. Y es allí donde Pedro, una vez más, muestra quién es. Dice: Señor, entonces no solo laves mis pies, lávame todo. ¿Y sabe por qué Pedro dice eso? Porque él sí quería
tener parte total con el Señor. Ese es el Pedro que yo veo. Así que yo no veo a un Pedro altivo, sino que veo a un Pedro que está diciendo: Señor, yo no quiero dejar de estar contigo nunca. No quiero tener la posibilidad de estar separado de ti nunca. Por favor, lávame todo. Y es allí donde el Señor, otra vez lleno de amor, le responde: no, Pedro, el que ya se ha lavado solo necesita lavarse los pies. Ya tú estás limpio. Juan capítulo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿A quién se lo estaba diciendo? A sus discípulos. A ellos era lo que le está diciendo: ya ustedes están limpios. Yo me encargué de limpiarlos con la palabra que les he dado. Y recuerden cómo empieza el texto: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero el que lleva fruto lo limpiaré para que lleve más fruto. ¿Se da cuenta? Hermanos, cuando se habla aquí del lavamiento de la regeneración, estoy seguro que Pablo estaba pensando en esa escena de Pedro. Estaba pensando en cuán necesario es que nosotros también se nos laven los pies. ¿Y sabe por qué? Porque tal vez hemos estado caminando allá afuera en ese mundo, y en medio de nuestro caminar allá, aunque tengamos nuestros pies cubiertos, y aunque usted te mire sus pies y diga: no, no están sucios, sí lo están, y necesitan ser lavados, necesitan ser limpiados. Por eso es necesario que nosotros digamos: Señor, lava de mí lo que esté sucio. Yo pienso en esto y digo: Señor, ¿cuánto necesitamos hoy de hombres y mujeres que sean capaces de reconocer la suciedad que tienen y presentarse delante de ti para ser lavados? Pablo lo está reconociendo en los versículos anteriores. Y Pablo dice: Tito, estábamos allá. Estábamos en una condición sucia. Pero el Señor nos lavó. Ahora dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí viene la segunda parte. ¿Sí? Lo primero es la regeneración, el ser restaurados a nuestro estado original. Y ahora viene la renovación, que es algo totalmente diferente. Cuando usted dice: voy a renovar mi sala, ¿en qué piensa? Cambiar. ¿Sí? En cambiarla, no en arreglar la que tiene. ¿Cierto? Estuvimos donde Luz Helena
¿Y ella qué hizo? ¿Una regeneración o una renovación? ¿Ah? Si no es renovación. Sí. Es una regeneración. ¿Qué hizo ella? Le dio a una persona sus muebles antiguos para que él los restaurara, les hiciera un arreglo y los dejara como nuevos, en su estado original. Pero usando lo mismo que ya tenía. El hombre hizo un muy buen trabajo. Y ahí está la prueba. ¿Sí? Pero ahora, el Señor Jesucristo nos dice de esta manera, y lo dice por medio del apóstol Pablo. Segunda de Corintios 5:17, ¿se acuerdan qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Pero aquí nos dice, ¿quién es el que se encarga de hacer la renovación? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Entonces noten que hay una obra perfecta entre tres personas manifestadas allí en esos versículos. La obra creadora del Padre, la obra restauradora del Hijo, y ahora la obra renovadora del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que se encarga en nosotros de hacernos como quiere Dios que seamos. Nuevas criaturas. Despojarnos del viejo hombre y ser ahora uno nuevo. Como dice el mismo pasaje, creado según Dios. ¿Se da cuenta? No hay choque entre ninguno. Son una cosa que cuadra perfectamente. Y cada uno hace su parte. Así que mi hermano, note usted que cuando Pablo dice, en primer lugar, la regeneración y en segundo lugar, la renovación, es específicamente, en primer lugar, hacernos como éramos antes, pero además de eso, la renovación de quitar de nosotros todas las cosas viejas y hacernos ahora nuevos. ¿Ve? Ahora usted me dirá, pero ¿cómo puede suceder eso? O somos renovados o somos restaurados. Y yo le digo, son las dos. Son las dos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo se encarga de volvernos a nuestro estado original de la creación. Pero el Espíritu Santo se encarga de renovar en nosotros lo que éramos. Quitar de nosotros todo eso sucio que desagradaba a Dios y ahora hacer lo que agrada a Dios. Para lo cual nosotros no estábamos preparados. Por eso también dice que nosotros no podemos de ninguna manera llamar a Dios Señor si Él no nos lo da. ¿Ve? Por eso, hermano, es muy emocionante para mí cuando estudia uno de estos versículos y se da cuenta de todo el proceso del que Pablo está hablando allí. No está simplemente diciéndole, Tito, dile a ellos que se comporten bien. No. Está diciéndole, Tito, date cuenta de quiénes éramos, date cuenta lo que sucedió en nosotros y que ese sea tu ejemplo para ellos. ¿Ven? No es nada sencillo. Y por eso le dice, recuérdales que se sujeten.
Versículo 1. Recuérdales que se sujeten a sus gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pero ¿sabe qué estaba diciéndole Pablo a Tito de verdad? ¿Qué era lo que Pablo le estaba diciendo en ese versículo 1 a Tito? No es simplemente decirle, hermanos, recuerden que deben orar. Hermanos, recuerden que deben leer la Biblia. Porque eso lo dice cualquiera. ¿De qué es de lo que se trata entonces? Tito, ponlo en práctica primero. Se lo digo a Timoteo: si esto haces, te salvarás a ti y a los que te oyen. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo es: Tito, ¿te acuerdas quién soy? Soy Pablo. ¿Te acuerdas dónde estoy? Estoy preso. ¿Te acuerdas por qué estoy preso? Por obediencia. ¿A quién? A los gobernantes, a las autoridades. ¿Se da cuenta? Ahí está. En otras palabras, Pablo no le está hablando a Tito para que Tito haga, sino que le está diciendo: mira. Y por eso es que él se atreve a decir también: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y hermanos, esas son unas palabras muy duras, muy difíciles de decir, muy difíciles. Pero si Pablo las dijo, téngalo por seguro que lo estaba haciendo. Yo no lo pongo en la menor duda. Pablo lo estaba haciendo. Estaba imitando a Cristo. Tal vez hoy haya muchos que se atrevan a decir esas palabras sin pensar siquiera lo que significan. Pero lo que Pablo le está diciendo a Tito en estos 5 primeros versículos es: Tito, recuerda tú quién eres. Recuerda ser obediente como yo lo soy. Recuerda de dónde salimos los dos. Porque yo te conozco y tú me conoces. Recuerda quién hizo esa obra en nosotros y por qué la hizo. Si pudiéramos resumir esos 5 versículos en este momento, sencillamente sería decirlo de esta manera: Pablo diciéndole: Tito, no te creas mayor cosa. No es por nosotros. No es porque seamos muy buenos. Es porque Dios quiso tener misericordia de nosotros. Eso es lo que vale. Eso es lo que importa. Y hermano querido, yo quiero cerrar estos primeros 5 versículos de este pasaje, de este capítulo, diciéndole cuán difícil es para nosotros como creyentes llegar a ese mismo punto de convencimiento que Pablo tenía, para escribirle de esa manera a su discípulo Tito. No es algo que se pueda tomar a la ligera. No es algo que yo pueda sencillamente decir:
vea, imíteme a mí. No. Pablo lo decía con toda la certeza del mundo. ¿Y sabe por qué? Porque al igual que Pedro, Pablo amaba al Señor Jesucristo. Porque así como Pedro se atreve a decirle, no voy a permitir que me laves, Pablo dice, tengo deseo de partir y estar con Cristo. Para mí eso es mucho mejor. ¿Se da cuenta? Hermanos, no podemos ver a los personajes de las Escrituras como hombres altivos, como hombres que quisieran dañar, o como hombres que quisieran sobresalir, sino que los tenemos que ver como personas que habían sido regenerados y renovados por el Espíritu Santo. Por eso el Señor, antes de irse, les dijo, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos. Pedro, Juan, Pablo y todos los demás fueron excelentes testigos de lo que habían visto y oído. ¿Se acuerdan cuando allá en Hechos capítulo 4 memorizamos un verso que dice, ¿se acuerdan cómo dice? Considerad vosotros si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios, pero no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Y sabe cuál es el problema nuestro? Que es ahí donde lo quiero enfrentar a usted y a mí también. Podemos conocer la historia, podemos conocer los hechos, pero nos hemos quedado callados porque no tenemos el mismo compromiso que tuvieron los discípulos cuando fueron renovados y restaurados. Hay muchos creyentes que les he oído decir, es que a mí no me gusta meterme en líos con nadie. Es que a mí no me gusta hacerle sentir mal a los demás. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor? Dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. He venido a poner a los hijos contra los padres. He venido a poner a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Pero nosotros estamos en otra condición. Dicen, no, es que yo no quiero tener problemas. Es que si yo digo eso después se enojan y no me vuelven a hablar. Y eso es para líos, entonces mejor yo... No a eso fuimos llamados. Fuimos llamados a estar en guerra contigo. A eso fuimos llamados. A que los hombres y las mujeres se sientan mal a nuestro lado. Por eso dijo el Señor, ay de vosotros cuando seáis alabados por todos los hombres. Ay de vosotros cuando todos los hombres se sientan felices con ustedes.
Hermanos, es tiempo de que nosotros dejemos de estar callados. Es tiempo de que nosotros empecemos a hacer con el ejemplo como Pablo lo estaba recordando aquí. Recuerda eso. Que se sujeten, que se sometan. Y nuestra mayor autoridad, y a quien debemos estar sometidos, es a nuestro Salvador. No a un jefe, no a una familia, no a unos amigos o a unos conocidos. Es al Señor, al que nos hizo nuevas criaturas, al que nos restauró a nuestro estado original y a quien le debemos absolutamente todo. Dice un pasaje de las Escrituras, y con esto finalizo: al que mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que poco se le perdona, poco ama. Y tal vez nuestro mayor problema es creer que a nosotros se nos perdonó poco, cuando en realidad ha sido muchísimo. Y es por esa razón que no estamos amando al Señor como deberíamos. Es por esa razón que fácilmente lo dejamos por cualquier otra cosa. Es por esa razón que fácilmente le cambiamos, porque creemos que nosotros no éramos tan malos. Hermanos, recuerden lo que dice Apocalipsis: vengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras. Si no, ven de pronto y quitaré tu candelero. Hermano, es para usted y es para mí. Necesitamos llegar al punto de reconocer quién es el que nos salvó. Para que de esa manera nada pueda ser más importante para nosotros. Vamos a ver. Amado Señor, te damos muchas gracias, porque a través del apóstol Pablo nos permite darnos cuenta de cuán lejanos estamos de reconocer que tú eres el que nos lavó, nos restauró y también nos renovó. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque no hemos sabido apreciar ese trabajo tan maravilloso que hiciste. Y es porque, como dice tu palabra, de alguna manera se ha cegado nuestro entendimiento, se ha cauterizado nuestra conciencia para no reconocer la condición pecaminosa de la cual tú nos sacaste. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos ayudes
a reconocer y a procurar cada día del resto de vida que tú nos quieras dar, que en todo tú seas el primero. Que nada sea más importante que tú. Y venimos ante ti, Señor, confesando que necesitamos ser lavados nuevamente en nuestros pies, porque hemos caminado en este mundo perverso y nuestros pies se han ensuciado con toda la porquería que hay, que a ti te desagrada. Venimos como el leproso, Señor, pidiéndote, si quieres, puedes lavarme. Y como el salmista, queremos repetir esas palabras. Purifícame, lávame, y seré más blanco que la nieve. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.